Bienvenidos a nuestro podcast La Voz Púrpura, un espacio para hablar, sanar y transformar. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, podcast La Voz Púrpura. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial llamada Mónica Alexander Soto Acevero. Ella es trabajadora social y especialista en estudios de género. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Cuéntenos qué le motivó a usted a ser parte de este proyecto. Bueno, pues primero es que vamos a hablar de tema de mujeres, vamos a hablar de tema de género, de derechos humanos, y pues sería irónico no querer aportar a este tema sabiendo que soy mujer. Entonces, pues defender a las mujeres, acompañar a las mujeres en sus procesos y en sus luchas, acompañar a todas las personas, a los hombres y a las demás personas existentes en sus procesos, hace parte de lo que deberíamos hacer para ser justas, para ser, digamos que aportantes a la vida social. ¿Y usted ha trabajado en diferentes proyectos relacionados con el trabajo de las mujeres? Sí, señora, yo he trabajado, bueno, pues primero he trabajado mucho tiempo con comisarías de familia, he trabajado adscrita a proyectos de participación política, social y cultural con población de mujeres víctimas del conflicto armado. He trabajado también con población en situación de vulnerabilidad por diferentes cuestiones sociales, también con mujeres, hombres y personas que están en proceso de crecimiento, y he trabajado también con población diferencial para el acceso a los derechos humanos o a todas las, digamos que, bondades que tienen las instituciones. Excelente, me parece. ¿Y cómo ha sido esta trayectoria en este trabajo? Es decir, yo sé y tengo conocimiento de algunas barras que algunas instituciones tienen. ¿Cómo ha sido esa experiencia para usted? Bueno, pues definitivamente la primera barrera que nos encontramos para trabajar los asuntos de género y para trabajar el tema de la equidad y la inclusión es una barrera subjetiva, es una barrera personal, es una barrera que está, digamos, puesta por las personas, estas personas que trabajan en las instituciones, que tienen cargos directivos, personas comunes que están en la sociedad y que en su vida cotidiana tienen acciones que limitan y violentan a las demás personas, sean mujeres, sean hombres, porque también hay violencia en razón de género y en razón de diferencia de identidad sexual. Entonces esas barreras normalmente, y las principales, están, digamos que, puestas e introyectadas por ese asunto subjetivo de la personalidad de quienes están haciendo parte de esas instituciones y parte de esos procesos. Ok, ¿y usted tenía conocimiento de lo que es la Patrulla Púrpura? Sí, yo había tenido la posibilidad de visitar, digamos, estos espacios que están saliendo en los medios de comunicación, escuchar a otras mujeres hablando en La Voz Púrpura acerca de sus experiencias profesionales, de sus experiencias conceptuales o técnicas frente al tema. Doctora, ¿y cómo usted nos puede definir el concepto de violencia de género? Bueno, las violencias basadas en género son cualquier tipo de acto, situación, condición que se dé a otra persona en razón de su identidad de género, en razón de su identidad o de su, digamos que, biología por ser hombre, por ser mujer. Y estas actuaciones son actuaciones sistemáticas y son actuaciones que además están dadas comunitaria, social o familiarmente, que afectan directamente a estas personas, a estos hombres, a estas mujeres que están dentro de la vida cotidiana. Tenemos muy presente que las violencias están en todos los contextos sociales, ¿sí? Usted los acaba de mencionar. ¿Cuáles son estas consecuencias de estas violencias? Hay una desigualdad notoria entre las personas que ejercen esa violencia y los sistemas que ejercen esa violencia, y también entre las personas que son víctimas de violencias basadas en género. Sin embargo, hay unas consecuencias que son mucho más visibles y son, por ejemplo, el acceso a los derechos humanos, el acceso a los recursos básicos, pero también el feminicidio cuando estamos hablando de violencia física,
digamos que esas brechas tan grandes entre el salario, entre la seguridad que tienen algunos grupos poblacionales y que son diferentes a otros grupos poblacionales que pueden ser pares solo por el hecho de tener un género diferente o tener una condición de vida diferente. Podemos decir que los factores que inciden o que incitan estas violencias son económicos, sociales, ¿o qué podría ser? ¿Qué factores podrían incitar estas violencias dentro de los diferentes contextos? Claramente hay factores sociales, políticos, culturales, laborales que incitan a que estas violencias se perpetúen y se mantengan en la sociedad. Pero hay una cosa que es clara y es el asunto subjetivo y personal que hace que cada persona se sume a ese sistema de violencia y contribuya a que hayan grupos poblacionales o que hayan mujeres, que las mujeres sigan siendo violentadas porque en su mayoría son mujeres, o digamos que el tipo de violencia más visible basada en género que se ve es hacia las mujeres, y eso lo muestran los datos: mayor número de feminicidios, mayor número de mujeres que tienen dificultades para acceder a cargos políticos, a cargos públicos, a cargos directivos. Entonces, ese tipo de violencias que están directamente relacionadas con la subjetividad de las personas, pero que también se alimentan de la subjetividad de cada uno hacia el sistema. Y ese sistema, pues, que tiene, digamos que una negociación equilibrada entre cómo funciona la sociedad, lo que permite la sociedad y estos grupos segregados que finalmente terminan siendo siempre violentados y siempre llamados a tener mayor dificultades para el acceso, para el disfrute o para el gozo. Doctora, ¿y qué tipo de violencia cree usted que son los más comunes en nuestra sociedad? Ciertamente la violencia física pues es la primera que se ve, es una de las más letales, es la que todos conocemos, que está directamente relacionada con el golpe que puede terminar y desencadenar en feminicidio. La violencia psicológica que también hemos trabajado muchísimo, que es también muy evidente, que es a través de la humillación, del menosprecio, de la anulación de la persona, de la mujer, del niño, de la niña si se quiere. Y está en la violencia laboral, la violencia patrimonial, que se habla un poco menos, pero esa violencia que ejerce dentro de las personas de la familia una sola, que tiene el poder, que tiene pues como toda la condición económica para anular las decisiones de otras personas de su misma familia o manipular las decisiones de su misma familia. Entonces un ejemplo es las mujeres que no pueden dejar a sus esposos porque tienen hijos y no tienen con qué mantenerlos, o que están siempre dominadas diciendo dónde están, qué están haciendo, cómo están, porque tienen un hijo y no tienen esos recursos económicos. Y finalmente una que es importante nombrarla y que es importante hablarla, y es esa violencia vicaria o visceral, que es una violencia muy poco escuchada, pero que es una de las violencias más comunes porque la ejercemos todas las personas y sobre todo es contra las mujeres, y esta violencia es la violencia que permite identificar cuando una mujer está siendo maltratada o abusada por medio de sus hijos, por ejemplo, por medio de sus personas conocidas y amadas. Es decir, hoy en día algunas personas ejercen ese tipo de violencia a través de nuestros hijos. Sí, un ejemplo muy claro es cuando hay una separación de la vida conyugal y el padre se niega a dar la cuota alimentaria, si no sabe dónde está su esposa con su hijo, pero no es para saber acerca del bienestar a su hijo, sino más bien para controlar a su esposa. Se niega a dar la cuota económica, pero tampoco se hace cargo del cuidado del menor en el tiempo que le corresponde, porque sabe que eso le garantiza, le da cierta libertad a su excompañera sentimental. Entonces es un asunto de manipulación patrimonial, económica, pero es visceral, ¿cierto? Es vicaria. Lo que hace es que, por ejemplo, hay otros también en esos casos que ponen a sus hijos en contra de sus compañeros sentimentales o excompañeros sentimentales, que también es una violencia muy notoria, pero de la que no se habla tanto. Entiendo, doctora. Doctora, entonces díganos un poco, ¿qué papel juega la Policía Nacional en atención a estos casos? ¿Qué piensa usted?
La Policía Nacional es una institución primaria, es una institución primaria para la atención, es una institución primaria para la garantía de los derechos de las personas que están siendo vulneradas y también para la prevención. Entonces estos espacios terminan siendo espacios de formación y de construcción colectiva, donde hablamos de lo que significa el concepto, pero también de la experiencia propia, lo que permiten es que las personas de la comunidad, las que están atrás, se den cuenta de la importancia de la institución y también de esos canales de atención a los que no solo deben con acudir, las palabras no técnicas solo y pueden profesionales, sino acudir, que sino se que guían deben por acudir claro. para solucionar Sí. este tipo de inconvenientes. Sí, nuevamente. ¿Y cómo podemos trabajar Cuando van o de ahí, cuál puede sería servir. ese trabajo articulado con las demás instituciones para combatir estas diferentes problemáticas o violencias? Bueno, hay una cosa que es fundamental en este tema de equidad de género, y es que no solo las instituciones públicas, sino que las instituciones privadas empiezan a hacer un acompañamiento oportuno e importante para prevenir los temas de violencias basadas en género. Esas instituciones deberían ser instituciones privadas en las que trabajan las personas, en las que trabaja la comunidad, que puedan a través de protocolos de equidad de género brindar garantías a las personas que trabajan para ellas y también tener unas rutas de atención claras que puedan comunicarse directamente con la Policía Nacional, con los hospitales, con las comisarías de familia, para poder brindar un servicio que sea oportuno y que sea clave para salvar vidas. Sí, claro, doctora. De hecho, la Patrulla Púrpura cuenta con unas líneas de atención que es la 123 Mujer Antioquia y 155 Orientación hacia la Mujer. Posteriormente también tenemos la línea Calma, que es exclusivamente para los hombres. Es 018-423-614. ¿Tenía conocimiento de la línea Calma? No tenía conocimiento de la línea Calma, pero me parece supremamente importante que podamos también vincular a los hombres que están siendo víctimas de violencias basadas en género, a quienes también les toca y les corresponde un poco de estos procesos, vincularlos con el tema de la sanación, de la atención, de que puedan estar presentes y acompañados. Sí, y es que de eso se trata, doctora, es disminuir o erradicar ese estereotipo de que los hombres sienten pena, sienten vergüenza por hacer una denuncia. De hecho, nuestro trabajo diario es concientizar aún más a los hombres para que tengan ese valor de denunciar, de acercarse a la oficina más cercana y combatir ese tipo de violencia que está viviendo o experimentando. Doctora, ¿y cuál es el mensaje para las mujeres que nos están viendo hoy en día? Bueno, el mensaje para las mujeres y para todas las personas, para los hombres, para las mujeres trans, para los hombres trans, para todas las personas que estén escuchando este podcast, es que antes de llegar a las instituciones tenemos que hacer un trabajo fuerte nosotros con nuestras subjetividades para poder avanzar socialmente en el tema de la inclusión, en el tema de la equidad. Y ese trabajo subjetivo parte de valorar cada una de las cosas que tenemos y que hemos recibido en nuestros contextos familiares, sociales y culturales y empezar a erradicar lo que esté a nuestra mano y lo que esté más cerca de una manera muy responsable. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos nuestros espectadores. Agradezco por acompañarnos, por escucharnos. Nos vemos próximamente en nuestro nuevo episodio, Podcast La Voz Púrpura. La Voz Púrpura. Un espacio para hablar, sanar y transformar.